Hola muchachos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a trabajar con un curso de física, de mecánica clásica y vamos a hacer una introducción desde las mediciones y el análisis dimensional. Miremos los temas que vamos a trabajar. Magnitudes físicas, vamos a hablar de las unidades fundamentales y de qué unidades se derivan de estas. Órdenes de magnitud, cifras significativas, precisión y exactitud. Cuando hablamos de las unidades fundamentales desde el sistema internacional, vamos a referirnos a tres magnitudes físicas principalmente, que son la longitud, la masa y el tiempo. Cuando mostramos las dimensiones de estas magnitudes, vamos a hacer referencia a que cuando hablamos de la dimensión de longitud, tenemos a todas las unidades de longitud que podamos conocer. Pies, yardas, millas, brazadas, bueno, no sé, unidades de longitud. Esas unidades de longitud a nivel internacional se le da prioridad a la unidad de metro. O sea que nuestras unidades de medida básicamente se van a referir en longitudes al metro. Si no están en metro, debemos llevar a la unidad de medida a esa escala. La masa la vamos a trabajar desde el sistema internacional con kilogramos. La dimensión de la masa la vamos a denotar con una letra M mayúscula y esto encierra a las unidades como la libra, la arroba, los gramos, pero en el sistema internacional vamos a trabajarlo con kilogramos. Y el tiempo, que es nuestra unidad de medida, que se trabaja en el sistema internacional con segundos. Si tenemos en las dimensiones horas, minutos, días, lustros, pues vamos a trabajar entonces estas unidades desde el sistema internacional con la unidad de segundos. Hay otras unidades como el ampere o las temperaturas en Kelvin, que también son unidades que son fundamentales dentro de este proceso. Las unidades que se derivan de estas. Voy a dar dos ejemplos nomás que son los que vamos a abordar a lo largo de este curso. Fuerzas. Cuando hablamos de una magnitud como la fuerza, entonces su unidad de medida es el newton, que se deriva del producto entre los kilogramos, los metros y los segundos al cuadrado. Unidades de masa por unidades de aceleración. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado se le conoce como newton. Y en la energía, la unidad de medida es el joule, y el joule viene de tener kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por metro, es decir, newtons por metro. Estas unidades, si se dan cuenta, tienen las tres dimensiones, de longitud, de masa y de tiempo. En el análisis dimensional, lo que se busca es poder comprobar si una ecuación está bien planteada o no. Si una ecuación que yo deduje está bien formulada o no. ¿Cómo sé si está bien formulada o no? Recuerden que vamos a trabajar con ecuaciones, de tal manera que vamos a tener igualdades, términos que están en igualdades. Es decir, que yo debo comprobar que las unidades de medida del lado izquierdo de la ecuación sean iguales a las unidades de medida del lado derecho de la ecuación. Entonces vamos a tener que mirar la igualdad en términos de las unidades de medida. Ya no de las magnitudes, sino de las unidades de medida. Que si yo tengo una ecuación, como por ejemplo acá, que me dicen, demuestre que la expresión velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, es dimensionalmente correcta, lo que me preguntan es que las dimensiones de la velocidad en el lado izquierdo deben ser iguales a las dimensiones de la suma de una velocidad más el producto de la aceleración por tiempo. Esto también nos debería dar en unidades de velocidad, que son longitudes sobre tiempos. Unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Revisémoslo. Entonces, la velocidad tiene dimensiones de longitud sobre tiempo. La aceleración tiene dimensiones de longitud sobre tiempo al cuadrado. Y reemplazando en la ecuación, tenemos entonces que dimensionalmente la ecuación sería longitud sobre tiempo igual a unidades de longitud sobre unidades temporales de las velocidades más aceleración, que es longitud sobre tiempo al cuadrado, unidades de tiempo al cuadrado, por el tiempo, que son unidades temporales. Simplificamos
una unidad temporal con otra unidad temporal, y en la ecuación entonces nos van a quedar valores de longitud, dimensiones de longitud sobre dimensiones de tiempo, igual a la suma de dos unidades de medida iguales. Unidades de longitud sobre unidades de tiempo, unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Al sumar esto nos da como resultado longitud sobre tiempo, es decir, que nuestra ecuación es dimensionalmente correcta. Está muy bien planteada en esos términos. La notación científica. ¿De qué nos habla la notación científica? Cuando hablamos de notación científica, vamos a revisar cómo podemos expresar de una manera más sencilla un número que es muy grande o que es muy pequeño. Entonces, la notación científica nos va a hablar de cómo hacer esas expresiones matemáticas mucho más pequeñas o mucho más grandes, ¿sí? En términos simples. Acá entonces, por ejemplo, tenemos un término que es 0,06, ¿cierto? 6 centésimas. Y a esta la podemos expresar como 6 por 10 a la menos 2. Desde acá nos corremos dos espacios a la izquierda. Es decir, que estamos trabajando con el exponente negativo. Otro término, si tenemos el número 12.000, entonces esto será igual a 1.2 por 10 a la 4. 1.2, acá estaría el punto, y contamos hacia la derecha cuántos términos hay, que en este caso serían 4. Entonces, esto es convertir un número en notación científica. Dentro de la notación científica vamos a encontrar algo que se llaman prefijos para las ciencias. Entonces, hay prefijos que yo puedo escribir para hacer mucho más simple una expresión. Por ejemplo, si tengo un número que es 6 por 10 a la menos 6, a ese número lo puedo expresar como 6 micrometros, yardas, no sé, amperes, microfaradios. Entonces estamos haciendo un ejercicio de, en vez de escribir por 10 a la menos 6, ponemos el prefijo micro. También está el prefijo nano, que es por 10 a la menos 9, y el prefijo pico, que es por 10 a la menos 12. Las órdenes de magnitud. Cuando hablamos de los órdenes de magnitud, trabajamos de nuevo con números grandes o pequeños. Pero los órdenes de magnitud es como cuando en matemáticas hacíamos estimaciones de un número. La estimación nos decía, redondee el número al valor más cercano por debajo o más cercano por encima, ¿sí? Pero en este término vamos a hablar en términos de unidades redondeadas como miles, centésimas, bueno, sí, miles, decenas. Eso es lo que vamos a empezar a hacer acá. Por ejemplo, si nos dicen el número de partículas del universo es de orden de 10 a la 80. Tiene un orden de magnitud de 10 a la 80. La masa de un electrón, que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, es de orden de 10 a la menos 30, ¿cierto? Lo llevamos al valor más cercano por debajo en este caso. Entonces ahí estamos haciendo un ejercicio de órdenes de magnitud, como una estimación, ¿cierto? Si yo tengo el número 205.000, entonces yo voy a poner como su orden de magnitud 200.000, ¿sí? Si yo tengo el número 175, su orden de magnitud serán 200, ¿cierto? Voy a ir acercándome al número por encima más cercano. Bueno, entonces ahí estamos trabajando con órdenes de magnitud. Las cifras significativas se consideran cifras significativas de un número a aquellas que tienen significado real, que aportan algo al número, que aportan información al número. Las cifras no significativas aparecen como resultados de los cálculos y no tienen significado alguno. Por ejemplo, cuando usamos ceros a la izquierda. Entonces, si yo pongo un número 0005, pues esos ceros no son significativos. Hay números que son significativos dependiendo de la posición en la que estén. El 0 es un número que puede ser significativo si se encuentra en medio de dos números diferentes de 0. Por ejemplo, mirar si acá lo tenemos. Cualquier dígito diferente de 0 es significativo. 1234.56.
todos los números de este término son significativos. Tenemos 6 cifras significativas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otros ceros entre dígitos diferentes de ceros son significativos. 1002.5. Tenemos 5 cifras significativas porque aquí los ceros dan significado a este número. Entonces, no los puedo obviar porque estaría dando otro número diferente. Entonces, esto es que tiene 5 cifras significativas. Ceros a la izquierda pueden ser o no ser significativos dependiendo de cómo estén escritos. Esto también se puede eliminar esos ceros a la izquierda haciendo uso de la notación científica. 0.0056. 5.6 por 10 a la menos 3. Solo 2 cifras significativas, que son el 5 y el 6. En este caso, acá tenemos 3 cifras significativas porque estos números no dan valor al término con el que estamos trabajando. En este caso, esto nos da valor, pero al ponerlo en términos de notación científica, entonces nos va a dar valor significativo estos dos términos que tenemos acá. 457.12, 5 cifras significativas. 400,00, solo tenemos una cifra significativa al llevarlo a la notación científica, ¿no? 400 en este caso tendría 3 cifras significativas, porque los ceros estarían dándole un valor a ese 4 que está allí. Está siendo significativo para él. Pero al ponerlo en notación científica solo tenemos una cifra significativa. Las aproximaciones. En este curso trabajaremos con aproximaciones, el redondear términos, y vamos a trabajarlo redondeando los términos a 2 cifras significativas después de la coma. Es decir, vamos a trabajar hasta centésimas. ¿Sí? Estos serían cifras significativas para esos términos. 123.45 dividido en 1.2 nos da 102.875. Y esto entonces, llevándolo, redondeándolo, sería 102,88. Acá, como este término es 5 o puede ser por encima de 5, entonces llevamos el siguiente término al número más cercano por encima. Eso es lo que estamos haciendo ahí, redondeando. 3,1415 multiplicado por 3.2 al cuadrado es igual a 32,16896. Entonces, como lo vamos a llevar a solo 2 cifras significativas después de la coma, entonces este número pasa por encima de 5, el 8, y entonces este se convierte en un 7. Y ahí estamos, redondeando. Exactitud y precisión. Cuando hablamos de exactitud, es un indicador de qué tan cerca está una medida del valor aceptado indicado por un error. Relativo. Términos simples, qué tan cerca estamos del valor esperado. Un experimento exacto tiene un bajo error sistemático. Ejemplos, acá tenemos ejemplos de exactitud. Y precisión es un indicador de qué tan juntos están un conjunto de datos tomados de la misma forma. Un experimento preciso tiene un bajo error aleatorio. En este caso, pues entonces tenemos unos ejemplos de precisión acá. Pero esta analogía creo que es más significativa para hablar de exactitud y precisión. Por ejemplo, al lanzar unos dardos a una diana tenemos alta exactitud, en este caso porque todos los valores están muy cercanos al centro de la diana, y poca precisión porque están muy dispersos los lanzamientos. Y en este otro tenemos mucha precisión, alta precisión, porque están muy pegaditos unos de los otros valores, pero poca exactitud porque están lejos de la diana. ¿Sí? Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta ahí este primer video. En un próximo video hablaremos de cinemática y estaremos trabajando el movimiento de los cuerpos sin pensar en sus causas. Rico verlos, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.